Estamos en horas cruciales para el avance de la pensión garantizada universal. Queremos conocer más detalles, cómo avanza esta iniciativa, cuáles son los peros y sobre todo el impacto que puede tener esto en las próximas discusiones de la reforma de pensiones. Para ello vamos a conversar junto a Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo y Previsión Social. ¿Cómo está? Feliz año, antes que todo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Bárbara. También un gran abrazo, que sea un buen año en paz y de mucha esperanza Y con salud, para para todas. que nos tenemos que seguir cuidando de los Sí, micros, como si fuera poco. estamos Bueno, cuidando harto, pero sí. Pero la salud depende de nosotros. está ¿Ah? exactamente, pues aquí estamos todos cuidándonos. Bueno, vamos a los temas que estamos mirando en estos últimos días. La pensión garantizada universal ha seguido avanzando, ha concitado apoyo transversal, al menos en el concepto de la pensión. Se han generado algunas discusiones en paralelo. ¿Cómo ve usted este proyecto? ¿Qué le parece? A ver, yo creo que la idea que el presidente Piñera ha ido propiciando respecto a la generación de esta pensión garantizada universal es una muy buena idea. Es una muy, muy, muy buena idea. Es la línea por donde debiéramos ir transitando hacia la modificación del sistema de pensiones, porque tú muy bien dices, esto no puede quedar al final como un tema, un complemento. ¿Ya? Yo creo que debe estar inserta en un sistema respecto al cual ese debate, esa reflexión, esos acuerdos están pendientes en nuestro país y largamente pendientes de una deuda con la ciudadanía. Sin Ya, embargo, Si esta nos ponemos, línea, si nos ponemos en esa misma línea, en el fondo, hay aspectos en los que ha costado muchísimo ponerse de acuerdo. Pareciera razonable avanzar con los que hay acuerdo transversal como esto, y bueno, mira, después seguir yo discutiendo lo no, otro. a ver, yo creo que la urgencia, porque los adultos mayores, los actualmente pensionados, merecen una respuesta, y una respuesta urgente. Ellos no tienen tiempo, Bárbara, no tienen el mismo tiempo que tú, ni que las nuevas generaciones o quienes se incorporan hoy día al mercado del trabajo. En consecuencia, a mí me parece que esta fórmula de avanzar respecto a la pensión garantizada universal que surge durante la campaña presidencial, porque son todos los candidatos, salvo uno, que van propiciando, van proponiendo, van incorporando el concepto de la pensión garantizada universal. En consecuencia, me parece una buena línea y abordar esto, pero ¿sabes cuál es la preocupación, Bárbara? Y algo que han manifestado también las organizaciones de adultos mayores, los distintos dirigentes, los distintos actores relevantes en materia, en que no porque avancemos en esta materia o resolvamos, no abordemos la modificación del sistema de pensiones en general. ¿Y por qué quiero plantearte una preocupación en torno al mismo? Son a propósito de las iniciativas de iniciativas populares en la convención. La que más ha concitado apoyo en cuanto a firmas, van en torno a las 27.000, 28.000 firmas, es justamente mis fondos me pertenecen, mi dinero es mío. Vale decir, eh, es, por un lado, se propicia seguir con la capitalización individual sin incorporar los principios de la seguridad social. La nueva constitución probablemente va a considerar un concepto de seguridad social distinta y está el debate y las propuestas del presidente Gabriel Boric, que va a ser sobre lo cual se va a discutir. En consecuencia, Bárbara, es tremendamente relevante que no dejemos de lado ese otro gran debate también. Hay un riesgo, tenemos que reconocerlo, porque en la medida que si se lograran aprobar esta pensión garantizada universal, que de alguna manera cubre esa parte más urgente, como usted dice, va a mejorarle la pensión a millones de personas, se hace todavía quizás más difícil llegar a acuerdos los otros que sin esta presión no llegaban a acuerdos, ¿para qué decirlo sin ella? A ver, yo personalmente creo que hay ciertos grados de acuerdo de la necesaria modificación del sistema de pensiones. Yo, en ese sentido, puede que dificulte algunos grados, existan grupos de interés de mantener la situación en statu quo, no hace grandes cambios porque permite que todos permanezca igual, pero va a tener una presión ciudadana, una presión de los trabajadores, porque es cierto, hoy día tú resuelves, pero el sistema y la seguridad social es un tema de muchísimo más largo alcance. Entonces no creo
que vaya a existir, digamos, un statu quo desde el Parlamento, del nuevo Parlamento, y va a tener los impulsos de la nueva Constitución también. En consecuencia, yo creo que ese debate se va a dar y habiendo resuelto y no teniendo elecciones de por medio, Bárbara, que son otro elemento que va generando urgencias de distinta naturaleza, nos pudiéramos todos hacer un debate en serio. Yo lo que le agradezco inicialmente a la presidenta Bachelet y también al presidente Piñera es que producto del énfasis y voluntad política de modificar el sistema de distintas maneras, pero modificar el sistema, hoy día la ciudadanía ha aprendido del tema de pensiones, sabe de la complejidad técnica para la viabilidad del sistema, pero también va generando posiciones en torno a la seguridad social. Y eso es muy bueno para una sociedad. Hasta hace 7, 8, 9 años atrás, ni siquiera veíamos los cupones que nos daban las AFP de información. La AFP nos entregaba información difusa, que no nos permitía realmente conocer más acerca del tema de nuestras pensiones. Hoy día la ciudadanía se ha involucrado en este debate y eso es muy bueno. No por nada, como recordaba usted, la iniciativa popular con más apoyo hasta ahora es justamente una que tiene que ver con pensiones. Pero en eso, con Mi Plata no. Bárbara, una cierta observación, algo que no considera la nueva Constitución o el proceso, y es que también quienes apoyan las distintas iniciativas, no solo en el caso de los fondos de pensiones, en todas, debiera ser tremendamente transparente quienes están detrás de estas distintas iniciativas. La transparencia debe ser en todo orden de cosas, porque los grupos de interés son legítimos, intermedian de una u otra manera los temas a resolver en cada sociedad, pero la transparencia debiera ser un eje esencial para legitimar quiénes están apoyando estas u otras iniciativas. Pero uno ve quién presentó la iniciativa, esa información está públicamente en cada una de ellas. Pero uno baja y aparece el nombre que la ingresó. ¿Pero quién la ingresó? ¿Quién le ingresó? Yo ya he suscrito a por lo menos uno, Banco Central Autónomo. Pero lo que te quiero decir pero no los grupos de interés detrás. Esto se mueve a una velocidad impresionante. Y yo creo que en eso, Bárbara, también tenemos que generar las alertas y seguimiento. ¿Sí? A mí me parece súper legítimo que las personas y organizaciones o asociaciones promuevan sus propias ideas, pero de cara a la ciudadanía. Bueno, justamente ese ha sido parte de los debates respecto a que las iniciativas que no tienen grupos de interés detrás o colectivos es mucho más difícil que puedan llegar a las 15.000 firmas también. Una persona sola por sí misma que suba una iniciativa quizá no va a tener la forma de movilizar a grupos como la primera, por ejemplo, que es para el aborto libre. Sí, exactamente. Bueno, siguiendo con esta misma línea de lo que estábamos conversando, se ha ido entrampando un poquito la discusión respecto al financiamiento de la pensión garantizada universal. Ya no es solo una crítica política, como decía el gobierno en un inicio, ya no solo son parlamentarios de oposición, sino que también hay economistas bien respetados transversalmente, Consejo Fiscal Autónomo, solicitándole al gobierno que incorpore nuevas formas de financiamiento. Bueno, efectivamente, yo creo que tal cual como señalabas tú y conversábamos, es una buena iniciativa establecer esta pensión garantizada universal. Pero efectivamente el financiamiento en materia de pensiones, en materia de sistema de pensiones, es de las cosas que debe garantizar una sociedad. Piensa tú que una persona que tiene derecho a pensionarse, hace su tramitación, le reconocen este derecho, obtiene un derecho adquirido. Vale decir, el sistema debe garantizarle de ahí en adelante que va a recibir una pensión. En consecuencia, la sustentabilidad del sistema es esencial. Y como tú recordabas, Bárbara, inicialmente el gobierno creyó que eran juicios políticos, propios, legítimos a mi juicio, porque el presidente Piñera presenta tardía, lo anuncia el proyecto, se demora en enviarlo al Congreso, hay que reconocer, cosa que eso no jamás ocurría. Yo siendo ministra de la presidenta Bachelet, firmábamos el proyecto en una ceremonia y se enviaba en la tarde, no se conocía hasta que no se daba cuenta en la sala.
respectiva. Pero esto de guardarme 2, 3 semanas, el proyecto de ley, eso no era costumbre al menos el gobierno de la presidenta Bachelet, respecto al cual doy clase. Bueno, no ¿Y hizo. cuál será el sentido de eso? ¿Generar como el punto político? Porque, claro, se hicieron los anuncios, pero estábamos todos esperando. Es un hecho político. Pero, Bárbara, eso no debe ocurrir, menos en temas absolutamente esenciales para las personas. Entonces, bueno, preséntate, y ellos se quedaron, el gobierno se quedó con un análisis esencialmente político, pero no entendió que tenía debilidades, efectivamente debilidades, y ya no solo lo dicen los políticos. Si aquí lo esencial es que primero se envía esta carta por los economistas Engel, Repeto, de Gregorio Valdés, ¿no es cierto?, donde hacen los alcances respecto a la falta de financiamiento o no adecuado financiamiento, sino que después el Consejo Fiscal Autónomo. Hoy día son el panel de expertos de la Católica, ha representado, donde mayoritariamente se hace un juicio respecto al financiamiento. Y en relación a las objeciones que se han realizado, yo creo que son varias, pero fundamentalmente a mí me parece que pretender financiar parte con el Fondo de Reserva de Pensiones es como, no seguimos enredando, seguimos cometiendo errores respecto a la utilización de fondos que habíamos concordado que existían ciertos candados para evitar que en momentos determinados el gobierno de turno hiciera uso de ellos. Pues bien, el Fondo de Reserva de Pensiones responde técnicamente a la sostenibilidad del sistema. En consecuencia, me parece que la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo, que no se recurra y que se busque otros instrumentos, debe ser recogida por el ministro de Hacienda. Debe ser recogida por el ministro de Hacienda. Las proyecciones solo hasta el 2026. No, presupuestariamente tú tienes que pensar que el sistema de pensiones debes pensarlo a mediano y largo plazo. A mediano y largo plazo. Y la otra preocupación, Bárbara, esto es lo último que te digo, yo soy partidaria de que hubiera existido un solo proyecto de ley, que se fusionaran y también a otorgar certeza jurídica. Este mecanismo solo financia este instrumento de pensiones. No puede ser utilizado para otros fines. Entonces, en consecuencia, yo creo que tiene debilidades y yo creo que el ministro de Hacienda debiera, si fue elegido el mejor economista del año, que se comporte frente a la ciudadanía desde esos temas técnicos, que responda a las observaciones que se le han formulado desde el mundo de los expertos, técnicos, y también, como es política, haga un diálogo político en serio. Bueno, justamente para quienes incluso no son expertos, el reducir el porcentaje de ahorro que se ingresa todos los años al fondo de pensiones, o al fondo de reserva más bien, suena extraño porque sabemos que cada día vamos a tener más jubilados, menos trabajadores activos, no sabemos qué va a pasar con la finanza tampoco del país, entonces es extraño pensar en ir reduciendo ese ahorro en vez de al contrario. El sentido común diría que hay que aumentarlo, o mantenerlo al menos. Exactamente, y empezamos a introducir, Bárbara, mecanismos de financiamiento respecto de otras iniciativas, accediendo a este tipo de fondos que no corresponden. Podemos terminar haciendo abuso. Ya tuvimos la experiencia de lo que fue el financiamiento de la ley de subsidio al empleo durante la pandemia, particularmente el año 2020. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos, Bárbara, muy cuidadosos. Bueno, una última cosa del proyecto, Salvador Valdés, entre otros, han afirmado que es regresivo porque le entrega más recursos a quienes más tienen. ¿Le parece que una crítica o tiene razón? En general, las críticas de Salvador Valdés, que son muy atingentes algunas de ellas, pero en materia de pensiones tendemos a no coincidir. Tendemos a no coincidir. Así que no comparto esa opinión. Bueno, ya usted me mencionaba, se extendió el IFE laboral, este subsidio para que la gente pueda encontrar trabajo y tener ese ingreso por el lado, digamos, ¿cierto? Se extendió hasta marzo.
¿Cómo ve la situación? ¿Cómo ve que vamos a estar? El COVID no da tregua, ya se proyecta que sigan aumentando los casos, hay mucha incertidumbre. ¿Cree que deberían evaluar después de extenderlo, quizá la primera misión Pero, del próximo gobierno? sí, yo creo que el tema del empleo, sin duda, y las medidas de urgencia que el presidente Gabriel Boric va a tener que enfrentar, a mí me parecen que son esenciales, es algo que no va a poder eludir, va a tener que establecer eh, urgencias en esas materias, no necesariamente todas ellas a nivel legislativo, porque sabemos que la discusión en el Parlamento es un poco más lenta, pero sin duda, y tiene instrumentos, y está el CENSE, tienes el empleo, digamos, el subsidio del empleo de la mujer, el de jóvenes, discapacidad, ¿vale? Es decir, pero eso va a tener que ser de sus primeras urgencias, de la mano con seguridad pública probablemente, pero en materia de empleo, sin duda, el presidente Boric. Yo creo que el IFE va a ver que yo soy partidaria que, habiéndose tomado en algún minuto la universalidad como algo esencial, debe evaluarse. A mí me faltó como instrumento que el gobierno de Sebastián Piñera interpusiera justamente la evaluación de cada uno de estos subsidios que se entregaron, para saber efectivamente cómo respondieron frente a las urgencias. El otro día escuchaba que la focalización en relación al IFE o a subsidio no fue del todo adecuada, que existen más de 50.000 personas que no recibieron ningún tipo de apoyo en materia laboral. Entonces, en consecuencia, yo creo que urgentemente el gobierno debiera entregar la información, la rendición de cuentas a su próximo, digamos, al presidente Boric sin duda, pero el ministro Melero debiera entregarle a quien lo vaya a suceder en el cargo toda la información detallada. Los equipos de trabajo del próximo ministro o ministra del Trabajo debieran ponerse a trabajar en forma inmediata con los funcionarios actuales de confianza del gobierno del presidente Piñera, cosa que el día 11 de marzo, junto con jurar o prometer ejercer el cargo como es debido, de acuerdo a la Constitución y las leyes, ese día se esté trabajando con toda la fuerza, para lo cual tú tienes que iniciarlo antes, y las evaluaciones, los instrumentos que vayan a utilizarse, pero van a ser absolutamente necesarios, Bárbara. Probablemente algunos de ellos van a tener que cambiar, digamos, modificándose, algunos de ellos bajar su intensidad, pero este país va a necesitar apoyo. Las pymes, si necesitamos volvernos a parar enteramente. Y lo otro que me preocupa, y me gustaría mucho que el gobierno del presidente Boric existiera una debida coordinación, una debida no solo de los actores laborales y económicos, sino que claramente con el tema sanitario y de salud. ¿Por qué razón? Porque creo que las mutaciones de este virus te van generando otro tipo de complicaciones. Hoy, aparentemente, el Omicron no es de la letalidad que tenía las anteriores mutaciones del virus, pero va a generar ciertas adecuaciones del mercado. Entonces, hagámoslo todos juntos, hagámoslo que los empleadores tengan súper claro. Fíjese, Bárbara, que hoy día, a propósito de una votación de huelga, última oferta en un proceso de negociación colectiva, la cual yo participo, había el problema que se va a realizar al interior de la empresa. Siempre ocurre eso, uno le pide autorización y se vota con ministro de fe. Pues bien, había trabajadores que no tenían completado su sistema de vacunación. No. Entonces, si autorizaban o no autorizaban el ingreso a votar. Bueno, está claro que el derecho a ejercer un derecho político laboral está por sobre medidas administrativas, pero ese tipo de situaciones de distinta naturaleza debiéramos irlas concordando, debiéramos irlas para implementarlas en forma adecuada y que tanto trabajadores como empleadores tengan certezas jurídicas. Clave lo que dice, porque el fondo, el gobierno ha dicho, todos los programas que se extendieron van a ser hasta marzo para no pasar a llevar al próximo presidente y sus propias decisiones, pero la gente continúa como si nada, no tenemos un antes y un después de marzo, quieren tener certeza respecto a cómo va a ser su situación, sus ingresos, trabajo, condiciones, todo.
apenas llegue el próximo presidente. Yo creo, Bárbara, que elegido que debiera ser a fines de esta semana el próximo gabinete que espero sea un muy buen gabinete para enfrentar las urgencias que este país requiere, desde las políticas públicas, desde la política. Bueno, exigirle a ese gabinete que empiece ya a trabajar. Claro. Porque tú muy bien sabes, yo también, que el momento en que ya tenemos nuevo presidente, cuando va a tener su gabinete, el presidente anterior y, ¿para qué decir?, los ministros ya están en retiro, ya están en retiro. ¿Ya? En consecuencia, la importancia de la impronta de las próximas autoridades para que tengamos certezas todos. Y que empiecen a anticipar, como dice, todas estas medidas certezas desde ahora. Muchísimas gracias, Alejandra, por haber conversado con nosotros. Que tenga un muy buen día, semana y año. Muchísimas gracias, lo mismo para ti, Bárbara. Un gran abrazo. Los dejamos a todos invitados a seguir informándose junto a nosotros aquí en emol.com.